Family, bendiciones, bienvenidos a este espacio de Hablemos del Reino Podcast. En esta ocasión estamos muy contentos porque hemos recibido un diseño de parte de Dios para no solamente ser bendecidos nosotros, sino también cada persona que pueda conectarse semana tras semana para poder hablar, charlar y disfrutar de diferentes temas que Dios va a estar tocando nuestro corazón a lo largo de este espacio. Mi nombre es Carlos. Valentina. Andrés. Y en esta ocasión vamos a intentar tener un lugar en donde no solamente vamos a hablar o dar nuestras opiniones, sino mucho más importante, a ver qué es lo que piensa Dios acerca de ciertos temas. La dinámica va a ser muy sencilla. Básicamente vamos a tener espacios semanales todos los viernes para que te puedas conectar, agendar y programar. Vamos a tener temáticas mensuales, es decir, que cada 4 episodios va a haber una nueva temática para que podamos abordar y disfrutar de lo que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Así que no siendo más, comencemos. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar nuestro avance espiritual y es la autopercepción. Wow. Entendamos que la autopercepción es una imagen que nosotros diseñamos de nosotros mismos que no necesariamente tiene que estar alineado a la identidad que Dios nos dio, sino que esta autopercepción se forma a través de las experiencias que vivimos, las palabras que nos marcaron, heridas, fracasos, éxitos y entre otras situaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida. Y el enemigo es consciente de esto. Él sabe de que no puede anular el plan que Dios diseñó para nosotros, pero sí puede afectar nuestra autopercepción para que nosotros mismos renunciemos a lo que Dios ya prometió. Wow. Y es que cuando Dios promete algo, no solamente marca un destino, sino también una ruta, un proceso que debemos llevar a cabo para poder llegar a ese plan, a esa promesa o propósito que Él soñó de nosotros. ¿Y qué pasa cuando Dios nos dice que sí, pero nuestra autopercepción nos hace renunciar a lo que Él diseñó para nosotros? Wow. Esto lo podemos ver con personajes como Moisés, como Saúl, como Gedeón, que nos dejaron enmarcados una premisa inicial. Yo soy muy pequeño. Esa promesa que dio Dios, esa palabra que dio Dios, de pronto no era para mí. Quizás ellos en su momento pensaron otras cosas, pero yo creo que primero vayamos a la Biblia y analicemos un poco el tema de Moisés. En Éxodo 3:11 vemos a Moisés hablando con Dios, o bueno, el ángel de Jehová, allí en la zarza, y vemos este momento tan épico y tan sobrenatural que hoy les voy a relatar. Vámonos a el 3:11 donde dice: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y en ese momento Moisés no estaba pensando como que, wow, tremenda experiencia sobrenatural que estoy teniendo, sino él estaba pensando como que, ¿quién soy yo? Y justamente así lo vemos nosotros también. Cuando recibimos esa palabra de Dios, cuando incluso leemos la Biblia, podemos ver promesas y podemos ver cosas que Dios tiene preparadas para ti, pero decimos, ¿pero quién soy yo? ¿Pero quiénes somos? ¿O quiénes somos nosotros? O de pronto eso que Dios te está mostrando es tan grande que tú no lo puedes imaginar en tu cabeza. Y de eso justamente queremos profundizar. Tremendo. Yo creo que muchas veces el enemigo no nos ataca, nos deja pensar. ¡Wow! Porque nos damos cuenta de que los planes de Dios no son tan grandes como para que nosotros no podamos cumplirlos, pero tampoco tan pequeños que nos hagan de pronto no esforzarnos para alcanzar esas metas. Es decir, Dios no nos va a dar un sueño que no seamos capaces de alcanzar o una promesa que no seamos capaces de conquistar. Pero el enemigo no nos ataca directamente muchas veces. A veces simplemente nos deja hacer, ¿verdad? Y nos hace tener una identidad totalmente distinta a la que nosotros creemos. Yo soy fiel creyente de que tú puedes ser la persona más sabia e inteligente del mundo, pero si el diablo te hace creer de que tú eres una persona que no conoce o no tiene el conocimiento suficiente, puede ser igual a la pata de una mesa. ¡Wow! Y yo creo que eso lo vemos mucho en Números 13, cuando el pueblo ya está a punto de entrar a la tierra de Canaán.
Dicen que ellos van a espiar la tierra y efectivamente llegan con el reporte de que la tierra fluye leche y miel. Dicen, sin embargo, vimos allá a los descendientes de Anak, que son gigantes, y al lado de ellos parecíamos como langostas. En cambio, Caleb dice, no, vayamos, entremos, peleamos, porque esa tierra es de nosotros. Pero dice que el pueblo se atemorizó y lloró toda la noche. Y era el mismo escenario, eran los mismos gigantes, era la misma tierra. Lo único que cambió fue la autopercepción. Caleb no se veía como langosta, él se veía como un vencedor. El pueblo sí se vio como poca cosa ante la promesa de Dios. Y la cuestión es que a veces creemos que es humildad decir que no estamos a la altura de lo que Dios tiene para nosotros, pero en realidad eso es un orgullo, porque le estamos diciendo a Dios, mis incapacidades, mi falta de recursos, mis limitaciones son más grandes que el poder que tú puedes tener sobre mi vida, son más grandes que mis circunstancias. Entonces, cuando estamos renegando, cuando yo estoy abrazando esa identidad distorsionada que yo creo de mí misma, lo que le estoy diciendo a Dios es no, tú estás equivocado. Eso que tú estás diciendo es mentira. Yo soy esto y esto tú no puedes cambiar mi situación. Tú no puedes cambiar esto que yo soy. Wow. Y es que, pongámoslo de esta manera, o sea, es como si tú te miraras al espejo, tú no vas a ver tus defectos en este caso. Tú tienes que ver al Dios viviente. Tienes que ver la promesa como conseguida, como alcanzable para ti. Porque muchas veces vemos las promesas muy lejos. Pónganle ustedes que vemos un monte Everest y nos vemos nosotros aquí abajo. Aquí, como buscando ser como encontrados, por así decirlo. Buscando... Pequeños. Sí, en específico pequeños. Y fíjense que, ahondando un poquitico más en Moisés, vemos que en Éxodo 4:10, él incluso después de ya estar viendo la manifestación del Dios viviente, sigue hablando incluso hasta de su torpeza. Porque muchas veces podemos ver el milagro de Dios, porque Dios seguramente ha hecho milagros en tu vida, seguramente ha hecho milagros en la vida de todos, pero seguimos viéndonos como, no, es que no soy yo, es que yo soy torpe. Sigues viendo lo que no tienes y dejas de ver al Dios viviente, dejas de ver la bendición que Dios tiene para ti. ¿Esto cómo lo podemos como confrontar con nuestra vida hoy? De pronto tú tienes un trabajo, ¿sí? Tú tienes una casa, de pronto no, de pronto tú quieres conseguir eso, pero tú dices, no, es que no tengo dinero. Empiezas a cuestionarte, es que mi trabajo no me da lo suficiente. Así es. Empiezas a decir como que, no, es que va a ser imposible para mí conseguirlo. Pero la promesa de Dios está dada, Dios te quiere prosperar. ¿Tú lo vas a creer? Te pregunto hoy, ¿cómo tú te ves con respecto a las promesas que Dios ya tiene para ti? Total. Creo que la autopercepción es un obstáculo mucho más fuerte, pero a la vez tan sutil. Miren que uno de los personajes que encontramos en la Biblia que, digamos, tuvo este déficit fue Saúl. Wow. Precisamente en el primer libro de Samuel encontramos de que cuando Saúl fue llamado a ser el primer rey de Israel, ungido por Dios, dice la escritura de que Samuel lo vio y dijo, tú eres el rey que Dios ha escogido. Wow. Y Saúl no se veía de esa forma. Dice la Biblia de que Saúl se veía como dice que él era el más pequeño. El más pequeño. Delante de Dios era el más pequeño, cuando en el capítulo 9 dice de que no había hombre más alto de hombros para arriba que Saúl en Israel. Wow. Lo más tremendo es que también era demasiado hermoso. Dice que no había una persona más hermosa que Saúl en Israel. En otras palabras, era un Brad Pitt cristiano. Y con todo y eso no se creía lo que Dios le había hecho. Entonces, es un claro ejemplo de que muchas veces no es lo que Dios piensa de nosotros, sino lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Perfecto. Más adelante encontramos de que Saúl, después de verse como poca cosa, resulta de que, como decía Vale, quiere imponer lo que él piensa por encima de las cosas de Dios. Wow. Y esto es un claro ejemplo de que cuando nosotros creemos mucho más en lo que podemos hacer, automáticamente estamos desactivando el poder de Dios en nuestra vida. Yes. Mira que es curioso porque iba a decir precisamente lo mismo, de que la autopercepción nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Dios le había dado una instrucción muy clara a Saúl que era derrota a todos los amalecitas, pero dice que él deja vivo a los animales que le parecían como que estaban
como en mejor estado, que están como atractivos, y deja también vivo a Rey. Y cuando llega Samuel y lo confronta, él dice, no, es que el pueblo tenía miedo de que el pueblo me hiciera algo por matarlos, es que el pueblo me sedujo, me obligó a dejarlos con vida. Y es que cuando uno no tiene una autopercepción sana, tú te vuelves dependiente de todo lo que dice todo el mundo. Tú intentas agradar a tu familia, a tus amigos, a toda persona que te rodea. Claro. Intentas encajar, empiezas a desplazar las cosas que Dios te dijo por empezar a hacer tu voluntad, porque crees más o tiene más peso lo que piensas tú, lo que piensan los demás, que lo que Dios ya designó y lo que ya te ordenó quisieras. Wow. Entonces te pregunto hoy, ¿cuál es la autopercepción que tú tienes de ti mismo? ¿Qué es lo que Dios ya te ha prometido? Pongámonos a pensar un poco en eso. Y pues quizás la promesa de Dios para nosotros sea completamente distinta. Quizás no vamos nosotros a ahondar en esto, pero sí quiero dejarles este mensaje en que tu voz, bueno, tu mente, no sea más grande que la voz de Dios. André, y también otro punto, entendiendo de que la promesa de Dios implica que también haya guerra. No hay ni un solo hombre en la Biblia al que Dios le haya regalado algo, porque Dios no solamente quiere llevarte a la promesa, no solamente te quiere llevar en el destino, sino que también te quiere formar y quiere desarrollar tu carácter mientras que llegas a la promesa. Es como hoy en día, tú no empiezas el primer grado y al día siguiente recibes un título universitario. Wow. Tú vives un proceso de que estás los 11 grados del colegio, pasas por la universidad, los 5, 10 semestres que se dan, y luego haces unas prácticas laborales y luego es que sí estás capacitado para graduarte de lo que estudiaste. Pero fue un proceso. Y lo mismo son las promesas de Dios. Dios no nos va a dar nada mágicamente. Siempre habrá un gigante al cual tengamos que enfrentarnos, ya sea lo que piensan los demás, ya sea el gigante de la falta de recursos, el gigante del temor, de la duda. Y el problema no es, o mejor dicho, la pregunta no es, Señor, ¿habrá gigantes? Sino, ¿será que yo creeré en que Dios puede vencer a mi gigante? ¿Será que yo creeré en que Dios me va a dotar de las capacidades, de las habilidades, de los recursos y de las conexiones necesarias para que yo pueda llegar al cumplimiento de esa promesa? Porque efectivamente, como decía Carlos al inicio, Dios no te va a dar algo que sea incapaz de cumplir. Si ya Él te dio una promesa, es porque en su libro ya está designado el tiempo, los procesos que vas a pasar para poder llegar a eso. Él no te va a dar algo solamente para ilusionarte, sino que de verdad te quiere llevar a eso. Pero la pregunta es, no es, ¿será que Dios me lo va a dar? Sino, ¿será que yo seré capaz de caminar? ¿Será que yo seré capaz de enfrentar ese gigante para poder llegar al cumplimiento de esa promesa? Tremendo. Miren que me parece algo muy importante lo que mencionaban hace un rato, porque el carácter muchas veces pasa desapercibido. Yo siento que uno de los grandes frutos que como hijos de Dios, tú y yo, todos nosotros debemos tener, es tener un buen carácter formado en Cristo. Pienso que la unción puede ganar almas, ¿verdad? Puede sorprender, puede aparentar, puede ser una gran vitrina, pero el carácter es que sostiene los cimientos. Es decir, tu talento, la unción que tienes, pueden ganar aplausos, pero el carácter produce frutos. Y eso es lo que estamos buscando. Miren que uno de los personajes que vemos que trazó una línea como la que estoy mencionando fue David. Y estos gigantes que muchas veces nos enfrentamos, puede ser el gigante financiero, el gigante de la baja autoestima, el gigante de la poca fe, muchos gigantes que tenemos enfrente de nosotros. David tuvo que enfrentarse a un gigante literal. Vemos que uno de los argumentos que más me sorprende es cuando un solo hombre intimidó a un pueblo entero. Imagínense la escena en donde hay 2,000 personas con armas, con armamentos, y que haya un solo hombre frente de ellos, que vamos, medía más de 2 metros, pero un solo hombre frente a 2,000 diciéndoles, yo los voy a acabar con todos ustedes, y ellos sentirse intimidados. ¿Qué tenía de especial Goliat para intimidar a todo el pueblo de Israel? Para David fue algo totalmente choqueado lo que pasaba en esa situación.
Y me sorprende de que cuando se le para enfrente, le dice, mira, la cabeza que va a rodar hoy es la tuya. Porque sobre mi cabeza todavía no hubo una corona. Wow. Y aún más, él le dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para enfrentar al ejército del Dios viviente? Y es que yo creo que la autopercepción no es que yo me sienta más capaz, es que yo me alinee a la voluntad, a la identidad que Dios ya dijo de mí. Porque en últimas, a veces creemos que cuando tengamos más confianza, que cuando tengamos más seguridad, que cuando tengamos más recursos que podamos hacer las cosas, pero Dios nunca nos llama a estar preparados del todo, entre otras cosas, porque ¿para qué lo necesitaríamos? Wow. Bien lo dijo Pablo, de que él tiene un aguijón en su carne, de que le recuerda de que necesita de Dios, y aún más, él dice que en sus debilidades Dios se glorifica. Sí, se glorifica. Entonces, a veces no se trata de que Dios te quite todos los miedos, todas las dudas, Wow. o que te dé todos los recursos, todas las conexiones necesarias para que puedas llegar a la promesa, sino que aún en medio de todas esas debilidades y circunstancias, tú creas en la identidad que Dios puso de ti y en el camino que Él va abriendo para ti, para que puedas llegar a ese cumplimiento de esa promesa. Wow. Total, creo que David es un claro ejemplo de que entender quién va contigo es mucho más importante de lo que puedas tener enfrente. Sí, un dato muy curioso bíblico, y es que David en ningún pasaje de la Biblia lo vas a encontrar mencionando a Goliat como ese gigante. Siempre se refirió a él como el incircunciso, como aquel que teme, como aquel que está de pronto intentando intimidar al pueblo. Y diferentes improperios le lanzaba a Goliat, pero nunca se refirió a él como un gigante. Porque David entendió de que el verdadero gigante no era el que tenía enfrente. El verdadero gigante para David era el que tenía por dentro. Wow, así es. Y creo que ha sido muy sucinto este espacio. Fíjense que no simplemente hemos aprendido de la autopercepción, sino que también hemos podido englobar cómo esa autopercepción se ha visto tanto en la Biblia y cómo lo podemos ver hoy día nosotros, cómo lo podemos palpar. Para nosotros, la autopercepción de grabar un podcast hay muchos podcasts, hay demasiadas personas haciendo videos, hay demasiadas cosas en las redes sociales. Y de pronto eso pudo generar como un ruido de voces en nuestras mentes. Quizás el enemigo también puso su mano ahí y dijo como que no, yo voy a estremecerlos para que ellos no hagan este espacio, para que este espacio no se cumpla y para que ellos no puedan compartir. Pero nuestra mentalidad no era esa. Nosotros sabíamos con quién estamos. Nosotros sabemos con quién estamos hoy día. Y hoy, gracias a eso, ustedes pueden disfrutar de este podcast. Gracias a eso, ustedes pueden llevar allí en su carro, en su casa, en los tiempos de ocio, ustedes pueden escuchar de palabra de Dios. Su trabajo, y su universidad. De hecho, incluso hasta en su universidad, también en su trabajo. Así que creo que gran parte de la autopercepción que tú tengas también va a depender de qué pensamientos están haciendo eco en tu cabeza, están haciendo eco en tu mente y en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso también, agregando a eso que dijiste, André, y es que también para vencer la autopercepción tenemos que dar pasos coherentes con lo que estamos pensando. Wow, sí. Es decir, si tu mente te dice miedo, duda, incapacidad, tú tienes que empezar a cambiar esos pensamientos, y por eso Dios nos habla de transformar nuestros pensamientos conforme a la renovación de Cristo Jesús. Dice, para que puedan entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué estoy alimentando yo? Y yo creo que eso me recordaba como esa historia que creo que todos hemos escuchado de los perritos, que si tú alimentas a uno lo vas volviendo fuerte y cuando se enfrenta con el otro lo derriba, pero no es que el otro perrito era súper dotado, ni súper fuerte, ni de mejor raza, sino que ese fue el que alimentaste. Entonces pasa lo mismo con la autopercepción, son pensamientos, son sentimientos que nosotros decidimos cada día alimentar. ¿Y qué estoy alimentando? Cuando estoy usando mi fantasía, ¿a quién alimento? ¿Al miedo o estoy alimentando la fe? ¿Estoy alimentando a la incapacidad o estoy alimentando la fe de creer de que Dios todo lo hace posible? Y no solamente se trata en lo que dejo en los pensamientos, sino de cómo empiezo a actuar. Porque yo, para sanar esa autopercepción, tengo que empezar a actuar contrario a lo que ella ya me está diciendo. Porque el gigante no se va a vencer escondiéndome. Yo el gigante no lo venzo en la mente.
Yo al Wow. gigante lo venzo cuando me le enfrento y cuando hago lo diferente a lo que él me está diciendo. Sí. Así es. Entonces, más que solamente cambiar nuestra mente, también es que nos empecemos a tomar decisiones radicales y empecemos a dar pasos de obediencia, así sea con miedo, así sea temblando, así sea con duda, así sea con la voz temblorosa, pero que nos atrevamos a caminar. Y estoy segura que entre más caminemos, más Dios nos va a ir dando fortaleza, Wow. dando seguridad y dando certeza de que estamos en el camino correcto y que estamos avanzando hacia lo que Él ha prometido. Mira, me parece muy curioso esto que mencionas porque hay un personaje que incluso con las rodillas temblando daba pasos de fe Wow. y fue Pedro. Mira que en algún momento cuando estaban en la cena de la barca, ¿verdad? El único que se atrevió a dar un paso más allá de lo común fue Pedro. Y me parece muy sorprendente el contexto de lo que tiene esta historia. Porque fíjense que Pedro era un pescador de su pueblo, pero en aquella época, cuando un niño empezaba a crecer en un ambiente judío, normalmente se lo llevaba a la sinagoga. Vamos, a lo que hoy nosotros conocemos como el colegio. Pero estos niños tenían el compromiso de aprenderse la Torá, que era básicamente el Pentateuco, ¿verdad? En hebreo, de memoria. Wow. Si de pronto a nosotros nos cuesta memorizar un versículo de vez en cuando, a los 5, máximo 10 años, un niño judío se podía aprender los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. De atrás para adelante, de adelante para atrás. Wow. Lo cantaban, lo recitaban, lo predicaban. De memoria. Pero algo que me parece muy, muy curioso de este sistema educativo es que cuando llegaban a la edad de 15 años, hasta los 30, ellos tenían que sí o sí seguir un rabino. Y las personas que no aprobaban este sistema educativo tenían que dedicarse al oficio familiar. Es decir, si Jesús encontró a Pedro pescando, ¿qué quiere decir? Es que no aprobó, bro. De que no fue lo suficientemente bueno para aprobar el sistema educativo judío. Es decir, la sociedad lo tildó de decir, tú no eres suficientemente inteligente para seguir un rabino. Wow. Mejor dedícate a lo que se dedica a tu familia. Si eran panaderos, pues te dedicaban a hacer pan. Si eran carpinteros como Jesús. Incluso Jesús fue carpintero. No siguió a un rabino. ¿Qué quiere decir eso? De que quizás o capaz Jesús tampoco no fue calificado en ese sistema educativo. Wow. Y Pedro estaba pescando. Es decir, que él tampoco era calificado. Entonces, quiere decir de que Jesús, cuando vio a Pedro pescando, lo vio como una persona que había sido desechada por la sociedad, Wow. diciéndole, tú no eres suficiente, tú no puedes, hay otros que sí, pero tú no. Y le dice estas palabras, sígueme. Dice que él cuando vio eso dijo, esta es mi oportunidad. Tengo 15, 17 años, no tuve la oportunidad de ser un rabino y este extraño que parece ser un rabino me está diciendo que lo siga, voy para esa. Cuando lo sigue, ¿saben qué? En el contexto judío, ¿qué quiere decir la palabra sígueme? Significa, tú puedes hacer lo que yo hago. Wow. Wow. Y eso rompió mi cabeza porque Pedro dejó de pensar como un niño judío. Regresando a la escena de la barca, dice de que cuando él vio a Jesús caminando sobre el agua, en su mente, a pesar de que la sociedad le había tildado de que no podía, él decía, si él me dijo sígueme, Uy. Wow. Uy. quiere decir de que yo puedo hacer lo que él hace. Wow. Y eso lo vemos en la palabra. Jesús lo dice, aún mayores cosas Ustedes podrán hacer. ustedes podrán hacer. Pedro literalmente tenía la percepción alterada. Completamente. Dijo, sé que la sociedad me ha dicho que no puede, pero si él me dijo sígueme, es porque yo puedo hacer lo que él hace. Wow. Y se lanzó de la barca y empezó a dar un paso y luego otro. Pero dice la Biblia que cuando él empezó a desenfocar su vista de Jesús, de lo verdaderamente importante, volvió a dudar de sí mismo. ¿Saben qué pasó? Se empezó a hundir. Se empezó a hundir. Y esto me da una revelación muy interesante. Y es que Pedro, vamos, era pescador. O sea, sabía nadar. Así Pero es. Mateo dice de que se está ahogando. Wow. Y Jesús le da la mano y lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿Por qué? ¿por qué dudaste? Wow. Mi pregunta es, ¿por qué Pedro, siendo un pescador de nacimiento, no nadó nuevamente a donde estaba la barca? ¿Por qué esperó que Jesús lo sacase? La respuesta es muy, muy interesante y es que en ocasiones, aunque sabemos lo que tenemos que hacer, esperamos de que Dios intervenga.
Y muchas veces evadimos nuestras responsabilidades Así es. con el único fin de decir, Dios, encárgate tú. Cuando Dios nos demanda dar pasos Wow, de fe. Wow. wow, tremendo. Y yo creo que ahí también se ve esa misericordia de Dios, ¿sabes? De que muchas veces en el caminar hacia las promesas, y creo que es algo importante destacar, y es que nos vamos a equivocar. Vamos a hacer como Pedro, que nos vamos a hundir. Y el enemigo muchas veces querrá venir a decirnos, ya renuncia. Incluso eso lo vemos con Pedro más adelante, cuando él le falla a Jesús. Dice, otra vez alistó las redes para ir a pescar. Es decir, él dijo, no, pues ya, No funcionó. ya no funcionó, voy a volver a lo que ya yo sé hacer. Y el enemigo muchas veces nos querrá llevar a ese estado. Wow. No, ya, me equivoqué, pequé, dudé de Dios, Voy a retroceder. se me cerró esta oportunidad, entonces voy a volver en lo que estaba antes. Y ahí vemos esa fidelidad de Dios que dice, no he terminado. Y creo que ese es el mensaje de hoy en realidad, de que no importa que tanto te has alejado de la promesa, no importa si ni siquiera has iniciado, no importa si incluso tú dices, Dios se equivocó con eso que dijo sobre mí. Dios está ahí como Pedro, extendiéndote la mano, dándote una segunda oportunidad, Wow. tercera, quinta, 100, 1000 si es necesaria. Y hay una palabra que está en el Antiguo Testamento. Ahora no recuerdo muy bien el personaje, pero aquí se los dejaré en la descripción. Creo, si no estoy mal, es con Abraham, que él le dice, no te soltaré hasta que no haya terminado de hacer en ti lo que he prometido. Wow. Andrés, ayúdame ahí buscando en internet ese versículo, porque creo que es eso, ¿sabes? De que Dios cuando nos da una promesa, no nos va a soltar hasta que cumpla lo que prometió en nosotros. Pero tenemos dos opciones. O el viaje se vuelve de 40 días, como era al inicio con el pueblo de Israel, o terminan siendo 40 años por nuestra dureza y por nuestra terquedad. Tremendo. Quisiera también recalcar algo importante, y es que Dios nos da esperanza en medio de todo este caos, digamos. Dios nos da esperanza. Miren de que si algo le encanta a Dios y que muestra el carácter y los atributos de Dios, tienen mucho que ver con seleccionar personas que no estaban preparadas. Wow. Es más, a Dios le encanta escoger personas con problemas de carácter. A Dios le encanta escoger personas con baja autoestima. Wow. A Dios le encanta escoger personas que no tienen recursos, que no se sienten capaces, que quizás tienen una percepción alterada negativamente de sí mismos. Incluso Moisés es uno de ellos. No solamente una persona que no se veía capaz de hacer lo que Dios le mandó a hacer, sino que tenía problemas de carácter. Cuando tú miras la personalidad de Moisés, te das cuenta de que era alguien impulsivo. Miren que cuando mató a este egipcio, fue un acto impulsivo. Cuando bajó de la montaña con las tablas que Dios le había dado, su impulsividad y su falta de carácter lo hizo coger tanta rabia que rompió las tablas. Wow. Y le tocó volver a subir para que Dios le hiciera unas nuevas. Wow. Eso revela de que no solamente Moisés se sentía incapaz, sino que también tenía problemas de carácter. Y así lo vemos en toda la Biblia. Mira, Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Pablo era un terrorista que mataba a cristianos. Mefiboset era un lisiado de los pies. Mateo era un publicano. Gedeón era un cobarde. Saúl se veía con poca estima delante de sus ojos, ¿cierto? Moisés era un gago. Jeremías se veía como un niño. Es decir, a Dios le encanta coger personas que no están preparadas. Wow. Y esto quiere decir de que tener una desventaja en Dios te hace una persona con una ventaja mayor con diferencia al resto. Wow. Así es. Creo que en últimas no se trata de qué tan preparados estamos, sino de qué tanto empezamos a confiar en Dios. Así es. Qué tanto empezamos a creer en lo que Él ha prometido, creyendo de que Él cumplirá su promesa en nosotros. Así que la invitación, ya para cerrar el episodio de hoy, es que no nos centremos en lo que nos falta, en nuestras debilidades, en nuestro pasado, en nuestros pecados, luchas, tentaciones, cualquier otra cosa que puedas estar viviendo, sino que empieces a alinearte a la identidad que Dios te dio, empieces a alinearte en lo que Dios ya dijo que tú eres. A mí me gusta un pasaje de Salmos que dice: ¿quién es el hombre
para que pienses en Él y quién es el Hijo del Hombre, para que lo hayas coronado de gloria y lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo hiciste señorear sobre todas las cosas. Y es que ese es nuestro Dios. Él nos ha escogido en medio de todo este universo grande, entre tantas cosas que Dios creó, su creación perfecta, su creación más valiosa, fuimos nosotros, pensó en nosotros y nos asignó un propósito, nos asignó un llamado, nos asignó algo por hacer. Y que el día que estemos frente al Padre, podamos decir, he corrido la buena batalla de la fe y he llegado hasta el final. Y más bien no nos encontremos, y siempre con mi papá colocamos ese ejemplo, eso no es bíblico, pero lo colocamos de risa, de que llegará el día en que estemos ante Dios y Él tendrá en su libro todas las cosas que tiene para nosotros, que tenía para nosotros, y de pronto nos encontraremos que solamente cumplimos una página y quedaron 100 sin cumplir por nuestro temor. Entonces, que hoy nuestra autopercepción no nos haga renunciar a lo que Dios ya dijo de nosotros. No nos haga renunciar a lo que ya Él tiene para nosotros, sino que a pesar de nuestra autopercepción podamos seguir creyendo en fe de que si Él lo dijo, Él lo hará. Ahora, completamente. Te hago esta pregunta para finalizar. Dios ya te dio una identidad. Dios ya te dio todo lo que tú necesitas. ¿Cuál va a ser tu autopercepción de hoy en adelante? Literalmente creo que este capítulo puede cerrar con una frase que a mí por lo menos me encanta, me identifico, espero que ustedes también, y es: el Dios de 1.000.000 de estrellas nos conoce por nombre. ¡Wow! Tremendo, sí. Y eso debería ser suficiente, no solamente para gozarnos, sino también para entender de que somos llamados, somos escogidos, pero también somos amados por ese Dios tan grande que nos muestra su misericordia todos los días de nuestra vida. Wow, sí es. De esta manera cerramos este gran episodio. Chicos, muchísimas gracias por este espacio. Espero que hayan disfrutado así como nosotros de este tiempo. Vamos a vernos todos los viernes, todas las semanas, con un tema distinto cada mes. Así que no te lo puedes perder. Por favor, síguenos en nuestra página de Instagram. También estamos en TikTok. Para que vayan allá, le den like, compartan. Spotify, también van a encontrar este episodio posteado para que lo disfruten cuantas veces quieran, mientras van a su trabajo, a la escuela, pueden compartirlo con familiares, con amigos, así que lo esperamos la próxima semana en Hablemos de Reino Podcast. Chao, chao, bendiciones.